El viejo reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche. Cuando Rosa cogió su carrito de limpieza y lo empujó por las pesadas puertas de roble de la sala sinfónica Grand View, el chirrido de las ruedas resonó por los pasillos vacíos. Un sonido familiar que había formado parte de su rutina durante los últimos 15 años. Rosa no era el tipo de mujer que llamaba la atención. Cuando caminaba por la calle, tenía poco más de 50 años, con el pelo canoso que siempre llevaba recogido en un sencillo moño. Tenía las manos ásperas por años de limpieza y su uniforme siempre estaba perfectamente planchado, aunque había tenido mejores días. Se enorgullecía de su trabajo, aunque los demás no lo notaran. La sala sinfónica era un lugar mágico durante el día. Gente adinerada con ropa elegante llenaba los asientos de terciopelo rojo, escuchando a los músicos tocar música hermosa con instrumentos que costaban más de lo que Rosa fabricaba en un año. Pero por la noche, cuando todos se iban a casa, se convertía en el mundo de Rosa. Empezó su turno como siempre en el vestíbulo. Los suelos de mármol eran enormes, extendiéndose de pared a pared como un lago helado. Rosa había fregado esos suelos tantas veces. Podría hacerlo con los ojos cerrados. Pero nunca se cansaba de estar allí. Había algo especial en este lugar que la hacía sentir tranquila y feliz. Mientras trabajaba, Rosa tarareaba en voz baja. Era una costumbre que había adquirido hacía años. Las melodías le llegaban de forma natural, fluyendo de su corazón como agua de un manantial. No sabía de dónde venían esas canciones, pero hacían que las largas horas de limpieza pasaran volando. Sin embargo, esa noche era diferente. Mientras Rosa pasaba la fregona por el suelo del vestíbulo, oyó algo que la hizo detenerse a escuchar. Venía de la sala de conciertos principal. Alguien tocaba el piano, y era lo más hermoso que había oído en su vida. Rosa sabía que no debía abandonar su trabajo, pero la música la llamaba. Empujó silenciosamente las puertas de la sala de conciertos y echó un vistazo dentro. El escenario estaba iluminado con un solo foco, y allí, junto al piano de cola, estaba sentada una joven rubia. Sus dedos danzaban sobre las teclas como si estuviera lanzando un hechizo. Rosa ya había escuchado esta pieza en los conciertos. Limpió, pero nunca la había oído tocar así. La música parecía contar una historia de amor y pérdida, de sueños y desamor. Rosa se encontró conteniendo la respiración, temerosa de que incluso el más mínimo sonido pudiera romper la magia. Cuando la música se detuvo, Rosa retrocedió rápidamente entre las sombras. Observó cómo la joven recogía su partitura y salía del escenario. Rosa esperó a oír cerrarse la puerta del escenario antes de atreverse a moverse. Pero algo había cambiado dentro de Rosa esa noche. La música había despertado algo en ella que llevaba mucho tiempo dormido. Mientras continuaba limpiando, se encontró tarareando la misma melodía que acababa de oír. Pero ya no era solo un tarareo. Podía sentir las notas en sus huesos, podía verlas bailar en su mente. A Rosa siempre le había gustado la música, pero nunca se había considerado una persona con talento musical. Solo era una señora de la limpieza. No tenía una formación sofisticada ni clases caras. Ni siquiera tenía un piano. Pero mientras trabajaba esa noche, sintió una atracción por el escenario que nunca antes había sentido. Durante las semanas siguientes, Rosa se encontró quedándose un poco más en la sala de conciertos durante sus turnos. Se sentaba en la última fila y escuchaba a los músicos practicar durante sus ensayos nocturnos. Empezó a notar patrones en la música. La forma en que ciertas notas parecían encajar. La forma en que la melodía subía y bajaba como las olas del océano. Rosa empezó a aprender música por su cuenta sin siquiera darse cuenta. Tomaba partituras que los músicos dejaban y las estudiaba como si fueran un mapa del tesoro. Al principio, los puntitos negros en la página no tenían sentido para ella. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezó a comprender que cada punto representaba un sonido. Y al juntar todos los sonidos, formaban música.
Aprendió que las 5 líneas se llamaban pentagrama y que el extraño símbolo ondulado del principio se llamaba hendidura. Aprendió que algunas notas se mantenían más tiempo que otras y que el silencio era tan importante como el sonido. Era como aprender un nuevo idioma, pero era un idioma que le hablaba directamente al corazón. El momento favorito de Rose era cuando la sala estaba completamente vacía. Después de que todos los músicos se hubieran ido a casa y el público se hubiera marchado, terminaba de limpiar y se sentaba en la primera fila de la sala de conciertos. Miraba al escenario e imaginaba cómo se sentiría estar sentada ante ese hermoso piano de cola. El piano era un instrumento magnífico. Su superficie negra era tan brillante que Rosa podía verse reflejada en ella cuando le quitaba el polvo. Las teclas eran de marfil auténtico, lisas y frescas al tacto. Rosa pasaba el paño cuidadosamente sobre cada tecla, preguntándose qué clase de magia albergaba esa caja de madera. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie, Rosa pulsaba una tecla muy suavemente. El sonido que salía era puro y claro, como una campana que repicaba en la distancia. Miraba rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie la había oído, pero la sala siempre estaba vacía y silenciosa. Rosa sabía que solo estaba soñando. La gente como ella no tocaba el piano en elegantes salas de conciertos. La gente como ella limpiaba suelos, vaciaba cubos de basura y volvía a sus pequeños apartamentos con paredes finas y vecinos ruidosos. Pero aún así, no podía dejar de soñar. Con el paso de los meses, el amor de Rosa por la música se hizo más fuerte. Empezó a escuchar música clásica en su vieja radio. Se sentaba en su pequeña cocina a cenar, dejando que la música la envolviera como un baño caliente. Aprendió los nombres de los grandes compositores: Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. Sus nombres se convirtieron en viejos amigos para ella. Rosa también empezó a fijarse en los músicos que tocaban en la sala. Veía cómo sostenían sus instrumentos, cómo movían sus manos al ritmo de la música, cómo parecían desaparecer en el sonido que creaban. Observaba cómo el director movía las manos, guiando la música como un pastor a su rebaño. Pero sobre todo, Rosa observaba a los pianistas. Estudiaba cómo se sentaban en el banco, cómo curvaban los dedos sobre las teclas, cómo parecían saber exactamente qué tecla pulsar sin siquiera mirar. Memorizaba cada movimiento, cada gesto, guardándolos en su corazón. Como joyas preciosas, la vida de Rosa tenía una rutina, y la música se estaba convirtiendo en una parte cada vez más importante. Cada día, se despertaba en su pequeño apartamento, tomaba un desayuno sencillo y luego pasaba el día haciendo trabajos esporádicos en el barrio. Limpiaba casas de familias adineradas, ayudaba a vecinos mayores con las compras y hacía cualquier trabajo que encontraba para llegar a fin de mes. Pero por muy cansada que estuviera, por muy duro que hubiera sido su día, Rosa siempre esperaba con ilusión su turno de noche en la sala sinfónica. Era su santuario, su escape del mundo cotidiano. En ese hermoso edificio, rodeada de música y sueños, Rosa sentía que pertenecía a algo más grande que ella misma. No tenía ni idea de que pronto todo en su tranquila y sencilla vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fue una fría noche de martes de noviembre cuando Rosa tocó por primera vez las teclas del piano. Había terminado de limpiar toda la sala y el edificio estaba tan silencioso que podía oír los latidos de su propio corazón. Las luces del escenario estaban atenuadas, pero había la luz justa para ver el hermoso piano negro. Eran como un punto gigante dormido. Rosa llevaba casi 16 años trabajando en la sala sinfónica, y en todo ese tiempo, nunca se había atrevido a hacer lo que pensaba. Le temblaban las manos mientras caminaba lentamente hacia el escenario. Cada paso se sentía como si caminara hacia un precipicio, sabiendo que podría caer, pero incapaz de detenerse. El banco del piano estaba a la altura exacta cuando se sentó. Rosa había visto a cientos de pianistas sentarse en ese mismo banco, pero nunca imaginó cómo se sentiría estar allí. Su reflejo la miraba desde la brillante superficie negra del piano. Por un instante, se sintió como una impostora,
como alguien que no pertenecía a ese espacio sagrado. Pero entonces, Rosa recordó todas las melodías que habitaban en su corazón. Todas esas noches escuchando, aprendiendo y soñando la habían llevado a ese momento. Colocó sus manos ásperas y desgastadas sobre las suaves teclas de marfil y presionó suavemente Mid Le Sea Dot. El sonido que llenó la sala de conciertos vacía fue mágico. No era solo una nota. Era como abrir una puerta a otro mundo. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había escuchado nada tan hermoso, y había creado ese sonido con sus propias manos. Durante las siguientes semanas, las sesiones secretas de piano de Rosa se convirtieron en la parte más importante de su día. Se apresuraba con sus tareas de limpieza, asegurándose de que cada rincón estuviera perfecto, solo para poder tener esos preciosos minutos a solas con el piano. Al principio, solo podía tocar melodías sencillas con un dedo, eligiendo melodías que recordaba de su infancia. Pero Rosa aprendía rápido. Empezó a quedarse una hora más después de terminar su turno, diciéndose a sí misma que solo estaba revisando su trabajo. En realidad, estaba aprendiendo a tocar el piano sola con las partituras que le habían dejado los músicos profesionales. La primera pieza que aprendió a tocar con ambas manos fue una sencilla canción popular. Le llevó 3 semanas dominarla, practicando los mismos 8 compases una y otra vez hasta que sus dedos pudieron moverse sin tener que pensar en ello. Cuando finalmente la tocó completa sin errores, Rosa sintió que había escalado una montaña. Su método de aprendizaje era inusual pero efectivo. Durante el día, cuando los músicos venían a ensayar, los observaba desde el fondo de la sala mientras fingía quitar el polvo. Mechair. Durante 20 minutos. Estudió las posiciones de sus manos, cómo se sentaban, cómo movían los dedos. Memorizó todo. Dot, por la noche, intentaba copiar lo que había visto. Rosa descubrió que sus manos, a pesar de estar ásperas por años de limpieza, eran sorprendentemente ágiles sobre las teclas. Sus dedos parecían saber instintivamente a dónde ir, como si hubieran estado esperando este momento toda la vida. El descubrimiento llegó una noche lluviosa de jueves de diciembre. Rosa llevaba semanas trabajando en una pieza de Mozart, luchando con un pasaje particularmente difícil. Había escuchado al pianista principal de la sinfonía tocarla durante el ensayo de esa tarde, y algo en su forma de tocarla finalmente le pareció comprensible esa noche. Cuando Rosa se sentó al piano, el difícil pasaje fluyó de sus dedos. Como agua, no solo tocó las notas. Sintió la emoción que había en ellas. La música parecía brotar de su corazón, y a través de sus manos, sobre las teclas. Por primera vez en su vida, Rosa comprendió lo que significaba realmente hacer música. Desde esa noche, su forma de tocar mejoró a un ritmo increíble. Abordó piezas más desafiantes, trabajando en los libros de música clásica que los miembros de la orquesta habían dejado. Giros improvisados, inventos improvisados, sonatas de Beethoven. Cada pieza le enseñó algo nuevo sobre la música y sobre sí misma. Rosa aprendió a leer música como otros aprenden a leer libros. Se llevaba partituras a su pequeño apartamento y las estudiaba como si fueran deberes. Aprendió sobre armaduras y compases, sobre crescendos y diminuendos, sobre todas las pequeñas marcas que contaban una historia más allá de las notas. Sus vecinos a veces oían música de piano proveniente de su apartamento y se preguntaban cuándo Rosa había comprado un piano. No sabían que estaba practicando con un pequeño teclado electrónico que había encontrado en una venta de garaje por $20. No era mucho, pero le bastaba para practicar ejercicios de dedos y trabajar en pasajes difíciles cuando no podía ir a la sala sinfónica. La vida de Rosa empezó a girar en torno a la música. Durante sus trabajos diarios limpiando casas, tarareaba las piezas que aprendía. De camino al trabajo en autobús, marcaba ritmos con la rodilla. Incluso sus sueños estaban llenos de música, hermosas melodías que intentaba recordar al despertar. La transformación de Rosa fue notable, aunque ella misma no se diera cuenta. Su postura mejoró al sentarse correctamente al piano.
Su confianza aumentó con cada pieza que dominaba. Incluso su voz se volvió más musical, subiendo y bajando con un ritmo natural. Pero Rosa mantuvo su secreto cuidadosamente oculto. Nunca le contó a sus vecinos, ni a su familia, ni a nadie más sobre sus sesiones nocturnas de piano. No era por vergüenza. Era porque la música le parecía demasiado preciosa, demasiado personal para compartirla. Era solo suya, y quería protegerla. Hubo sustos, por supuesto. Una noche, un guardia de seguridad que hacía su ronda oyó música de piano proveniente de la sala de conciertos. Rosa apenas tuvo tiempo de esconderse tras las cortinas del escenario cuando él entró a investigar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él la oiría, pero él asumió que la música venía de afuera y se fue sin buscar más. En otra ocasión, el conserje del turno de mañana comentó que el banco del piano parecía estar en una posición diferente a la habitual. Rosa había olvidado devolverlo exactamente donde lo encontró. Después de eso, se aseguró de memorizar la posición exacta de todo lo que tocaba. Con la llegada de la primavera, el repertorio de Rosa creció hasta incluir algunas de las piezas más desafiantes de la música clásica. Podía tocar los nocturnos más complejos de Chopin. Con sensibilidad y precisión, dominaba fugas por lotes que a los pianistas profesionales les costaba mucho. Sus dedos se deslizaban por las teclas con la gracia y la confianza que les proporcionaban meses de práctica dedicada. Pero quizás lo más importante es que Rosa había desarrollado su propia voz musical. Aunque podía tocar las piezas exactamente como estaban escritas, también comenzó a interpretarlas a su manera. Incorporó sus experiencias vitales a la música, la tristeza de estar sola, la alegría de descubrir su talento, la esperanza de algo mejor. La pasión secreta de Rosa se había convertido en lo más real de su vida. Durante el día, seguía siendo solo una señora de la limpieza, invisible para la mayoría de la gente. Pero por la noche, en la sala de conciertos vacía, solo ella y el piano, se convertía en otra persona por completo. Se convirtió en música. No tenía ni idea de que pronto su secreto cuidadosamente guardado sería descubierto de la manera más dramática posible, cambiando su vida para siempre. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra noche de martes de marzo. Rosa había terminado su rutina de limpieza y esperaba con ansias su práctica secreta de piano. Llevaba 3 semanas trabajando en Bad No One de Chopin, y esa noche se sentía lista para tocarlo de principio a fin sin parar. La pieza fue una de las más difíciles que había intentado. Contaba una historia de amor y la pérdida de sueños que se elevaron hasta lo alto antes de estrellarse. Rosa sintió una profunda conexión con esta música. En muchos sentidos, le recordaba su propia vida, llena de esperanzas silenciosas y sueños ocultos. Mientras Rosa caminaba hacia el escenario, notó que alguien había dejado las luces encendidas. Era inusual, pero no le dio mucha importancia. A veces, el personal de mantenimiento olvidaba apagarlas. Agradeció la luz adicional mientras se sentaba en la banqueta del piano y colocaba los dedos sobre las teclas. Rosa comenzó a tocar e inmediatamente sintió esa conexión mágica entre su corazón y la música. Sus dedos se movían sobre las teclas con la confianza que había adquirido durante meses de práctica. La melodía fluía del piano como un río, a veces suave y apacible, a veces salvaje y dramática. Estaba completamente absorta en la música. Rose tenía los ojos cerrados y podía sentir cada nota en su alma. Para eso vivía ahora. Esos preciosos momentos en los que no era solo una limpiadora, sino una auténtica música creando algo hermoso. La primera sección del Boulade era suave y romántica, como una canción de amor susurrada a la luz de la luna. Rosa la tocó con tanta ternura que incluso ella se conmovió con el sonido. Luego llegó la sección central, más dramática, donde la música se volvió tormentosa y apasionada. Sus manos revoloteaban sobre las teclas, interpretando pasajes que desafiarían incluso a un pianista experimentado. Rosa estaba tan absorta en su interpretación que no oyó los pasos que se acercaban desde detrás del escenario.
No se fijó en la alta figura que estaba entre bastidores, observándola con creciente asombro. Todo lo que sabía era que la música fluía entre sus dedos y llenaba la sala de conciertos vacía de belleza mientras llegaba a la triunfal sección final de la pieza. Rosa tocó con tanta fuerza y emoción que las lágrimas corrían por su rostro. Esta música le hablaba a algo muy profundo en su interior, algo que había estado esperando toda su vida para expresarse. Cuando se apagó la última nota, Rosa se quedó quieta un momento, abrumada por lo que acababa de tocar. Nunca antes había tocado la pieza tan bien. Sentía que por fin había encontrado su verdadera voz. Entonces oyó los lentos aplausos. A Rose se le heló la sangre. Se giró en la banqueta del piano y vio a un hombre alto de cabello plateado de pie al borde del escenario. Vestía un traje negro caro y tenía una presencia que llamaba la atención. Rosa supo al instante quién era. El maestro Víctor Petrov, el famoso director de la Orquesta Sinfónica. El maestro Petrov era una leyenda en el mundo de la música clásica. Había dirigido orquestas en Viena, Londres y Nueva York. Músicos viajaban de todo el mundo solo para trabajar con él. Era conocido por sus brillantes interpretaciones de música clásica, pero también por su lengua afilada y su personalidad exigente. El corazón de Rose latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Se levantó rápidamente de la banqueta del piano, con las manos temblorosas. La habían pillado con las manos en la masa y sabía que habría consecuencias. «Lo siento, señor», balbuceó Rosa, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo estaba muerta. Estaba terminando de limpiar y no pretendía hacer daño. El maestro Petrov caminó lentamente hacia el piano. Sus caros zapatos resonaban en el suelo de madera del escenario. Sus ojos eran fríos y calculadores mientras la examinaba de arriba a abajo. Observó su sencillo uniforme de limpieza, sus zapatos gastados, sus manos aún ásperas a pesar de meses tocando el piano. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», preguntó, con un marcado acento europeo. Rosa tenía la boca seca. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Finalmente, logró susurrar: «Unos meses, señor». El maestro rodeó el piano, pasando el dedo por su pulida superficie. «Unos meses», repitió lentamente. «¿Y crees que eso te da derecho a tocar este instrumento? ¿Tienes idea de cuánto cuesta este piano? ¿Cuánto cuesta mantener toda esta sala?» Rosa se sentía más pequeña con cada palabra que decía. «Lo siento, señor. Nunca quise hacerlo». «¿Dónde aprendió a tocar así?». El maestro Petrov la interrumpió. Rosa bajó la mirada. «Aprendí solo, señor. Escuché los ensayos y encontré algunas partituras», y la risa del maestro Petrov era fría y áspera. Resonó por la sala de conciertos vacía como cristales rotos. «¿Aprendiste solo? ¿Crees que la música es algo que se puede aprender así como así? ¿Cómo aprender a fregar pisos?». La comparación le dolió, pero Rosa permaneció en silencio. Había aprendido hacía mucho tiempo que era mejor callarse cuando la gente estaba enfadada con ella. «¿Sabes quién soy?», el maestro continuó, con la voz cada vez más alta. «He pasado 40 años estudiando música. Tengo títulos de los mejores conservatorios de Europa. He dirigido orquestas que reyes y han asistido presidentes. ¿Y crees que puedes entrar aquí sin más con tus productos de limpieza y hacer de capellán?». Rosa sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos. La miró a los ojos, pero se negó a dejarlos caer. Mantenía su dignidad, incluso en ese terrible momento. El maestro Petrov se acercó a ella. Sus ojos brillaban de ira y algo más, tal vez de vergüenza, de que alguien a quien consideraba inferior pudiera tocar tan bien. «Mírate», dijo, con la voz llena de desprecio. «Mírate las manos. Mira tu ropa. Limpias baños y friegas suelos. Vacías los cubos de basura. ¿Y crees que eso también te califica? Toca un piano de cola. ¿Crees que entiendes la música?». Cada palabra golpeaba a Rosa como un puñetazo. Sabía que este momento podría llegar, pero nunca imaginó que dolería tanto.
Todos esos meses de alegría y descubrimiento, todas esas noches de encontrarse a sí misma a través de la música, estaban siendo destrozados por las crueles palabras de ese hombre. La música no es para gente como tú, continuó el maestro Petrov sin descanso. La música requiere educación, refinamiento, crianza. Requiere años de entrenamiento adecuado. No dejar de escuchar ensayos mientras pasas la fregona. Rosa finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. No pretendía faltarle al respeto. Señor. Amo la música. Solo quería amar. La voz del maestro Petrov se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Crees que basta con el amor? ¿Crees que porque puedes tropezar con unas pocas notas te conviertes en músico? He visto músicos de verdad, artistas de verdad. Lo sacrifican todo por su oficio. Dedican sus vidas a la perfección. ¿Y crees que puedes lograr lo mismo escabulléndote después de hora como una ladrona? La palabra ladrona flotaba en el aire como una maldición. Rosa sintió que algo se rompía en su pecho. Ella no era una ladrona. Nunca había tomado nada que no le perteneciera. Todo lo que había hecho era tocar unas teclas de piano e intentar crear algo hermoso. Fuera, dijo finalmente el maestro Petrov, con voz ahora tranquila, pero más amenazante que cuando gritaba. Sal de aquí y no dejes que te vuelva a ver cerca de este piano. Si te veo cerca del escenario, perderás tu trabajo. ¿Me entiendes? Rosa asintió, incapaz de hablar. Sintió que se ahogaba en vergüenza y humillación. Toda la confianza que había construido durante meses de práctica se desmoronó en un instante mientras caminaba hacia la salida del escenario. El maestro Petrov la llamó una vez más. Y para que quede claro, lo que hacías ahí arriba no era música. Era ruido. Bonito ruido quizá, pero ruido al fin y al cabo. La verdadera música requiere un alma que simplemente no tienes. Rosa llegó a la sala de descanso de empleados antes de que finalmente se le saltaran las lágrimas. Se sentó en una silla plegable en la oscuridad, sollozando en silencio para que nadie la oyera. Las palabras del maestro resonaron en su mente, cada una más profunda que la anterior. Esa noche, Rosa terminó sus tareas de limpieza en silencio. Evitaba mirar el escenario, evitaba incluso pensar en el piano que tanta alegría le había dado. Cuando finalmente salió de la sala sinfónica, sintió que dejaba atrás una parte de sí misma. Pero Rosa no tenía ni idea de que este cruel encuentro era solo el principio. La humillación del maestro estaba a punto de hacerse mucho más pública y dolorosa. A la mañana siguiente, Rosa llegó al trabajo con la esperanza de que el maestro Petrov olvidara lo sucedido. Quizás estaría demasiado ocupado con sus importantes deberes como director como para pensar en una simple señora de la limpieza que había tocado su preciado piano. Pero las esperanzas de Rosa se desvanecieron en la primera hora de su turno, mientras vaciaba los cubos de basura en la sala de ensayo de la orquesta. Oyó la voz del maestro Petrov resonando desde el pasillo. Estaba hablando con alguien y a Rose se le encogió el corazón al darse cuenta de que se refería a ella. «No vas a creer lo que descubrí anoche», le decía el maestro a David, el director general de la Sinfónica. «Pillé a nuestra mujer de la limpieza tocando el piano en el escenario. ¿Te imaginas la audacia?» Rosa se quedó paralizada tras la puerta, agarrando la bolsa de basura con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería correr, pero sentía los pies pegados al suelo. Estaba descuartizando. El maestro Petrov continuó con una risa que le revolvió el estómago a Rose. Sentada allí con su uniforme de limpieza, pensando que era una especie de artista, era casi triste, de verdad, como ver a un niño jugar a disfrazarse con la ropa de su madre. La voz de David era más baja, más difícil de oír, pero Rosa captó las palabras suficientes para entender que le preguntaba si habría consecuencias para ella. «Oh, creo que la vergüenza pública será suficiente castigo», respondió el maestro. «Después de todo, la gente necesita saber cuál es su lugar en el mundo, ¿no?» Rosa salió silenciosamente de la habitación por otra puerta, pero el daño ya estaba hecho. La historia había empezado a extenderse,
y ya no había forma de detenerla. Para la hora del almuerzo, parecía que todos los que trabajaban en la sala sinfónica habían oído hablar de la actuación de Rose al piano a medianoche. La historia crecía con cada relato, volviéndose más ridícula y humillante con cada versión. Antonio, el director, el jefe de mantenimiento del edificio, tomó a Rosa aparte durante su descanso. Era un hombre amable que siempre la había tratado con respeto, pero incluso él parecía incómodo. Rosa, ¿es cierto lo que dicen de que tocas el piano en el escenario? Rosa se miró las manos. Sí, es cierto. Antonio negó con la cabeza con tristeza. Sabes, no se pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Ese piano cuesta más dinero del que ganaremos en toda nuestra vida. Si algo le pasara, tuve cuidado, dijo Rosa en voz baja. Nunca dañaría nada de este lugar. Me encanta esta sala. Sé que te encanta, dijo Antonio con suavidad. Pero Rosa tiene que entender cómo se ve. El maestro está muy disgustado. Le ha estado contando a todos los que lo escuchaban lo sucedido. Con el paso de los días, la humillación solo empeoraba. El maestro Petrov parecía disfrutar especialmente haciendo de Rosa el tema de sus bromas y comentarios. Durante los descansos de los ensayos, cuando los músicos se reunían para tomar café, contaba la historia de la señora de la limpieza que creía que estaba cortando. Estaba sentada allí, decía, imitando movimientos exagerados de las manos, tocando como si estuviera actuando en el Carnegie Hall. Su técnica era completamente errónea, por supuesto, sin entrenamiento, sin comprender el verdadero significado de la música. Solo ruido, un ruido realmente fuerte y torpe. Los músicos se reían cortésmente, aunque algunos parecían incómodos. Algunos de los miembros más jóvenes de la orquesta parecían pensar que el maestro estaba siendo innecesariamente cruel, pero ninguno se atrevía a hablar mal de él. La reputación y el poder del maestro Petrov en el mundo de la música clásica lo hacían intocable. Rosa intentaba hacer su trabajo e ignorar los susurros y las miradas, pero era imposible. Cada vez que entraba en una sala, las conversaciones se interrumpían. La gente la miraba y luego apartaba la mirada rápidamente, como si se avergonzaran de ella. Lo peor era cuando llegaban visitas importantes a la sala. El maestro Petrov tenía la costumbre de ofrecer visitas guiadas a donantes adinerados, músicos famosos y críticos musicales. Durante estas visitas, siempre se aseguraba de señalar a Rosa si por casualidad trabajaba cerca. Ah, ahí está, decía con un gesto teatral, nuestra pianista residente. Quizás les gustaría escuchar su interpretación de Rachmaninoff. Los visitantes se reían, pensando que era solo humor inofensivo. Pero Rosa sentía cada broma como un puñal en el corazón. Un día particularmente malo, un famoso solista de piano visitaba la sala para hablar de una próxima actuación. Rosa estaba limpiando el vestíbulo cuando oyó la voz del maestro Petrov resonando por el espacio. «¿Ves a esa mujer de ahí con la fregona?», le decía al pianista visitante. «Se cree una gran música. La encontré destrozando música clásica en nuestro piano de cola la semana pasada. De hecho, creía que sabía tocar el chap. ¿Te lo imaginas?». El pianista visitante parecía incómodo. «Bueno, supongo que todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. Empezar». La voz del maestro Petrov se alzó con incredulidad. «Querido amigo, no hay punto de partida para alguien así. La música no es algo que se aprende así, como aprender a limpiar ventanas. Requiere crianza, educación, años de formación adecuada. Algunas personas simplemente no están hechas para cosas superiores». Rosa sintió que la vergüenza le ardía. Quería desaparecer, hundirse en el suelo y no volver jamás, pero tenía cuentas que pagar y ningún otro sitio a donde ir. Este trabajo era todo lo que tenía. La humillación se extendía más allá de los comentarios del maestro. Otros miembros del personal también empezaron a tratar a Rosa de forma diferente. Algunos eran comprensivos, como Carla, de la taquilla,
que le sonreía con tristeza a Rosa y a veces le daba un sándwich extra de los almuerzos de agradecimiento a los voluntarios, pero otros parecían disfrutar de tener a alguien a quien menospreciar. La subdirectora, la secretaria Patricia, hacía comentarios sarcásticos sobre la gente que no sabía cuál era su lugar. La acomodadora principal, una mujer mayor llamada Agnés, negaba con la cabeza con desaprobación cada vez que Rosa pasaba. En mi época, Agnés le decía a cualquiera que la escuchara, la gente entendía los límites. Sabían que era apropiado y que no. Esto es lo que pasa cuando la sociedad se desmorona. El peor momento fue durante una reunión de la junta directiva, cuando Rosa estaba limpiando alrededor de las sinfónicas. La junta directiva estaba discutiendo la próxima temporada, y de alguna manera, la conversación giró hacia el incidente de Rosa tocando el piano. Necesitamos asegurarnos de que nuestro personal comprenda el comportamiento apropiado, dijo la señora Wellington, presidenta de la junta. No podemos permitir que nuestro personal de limpieza piense que puede simplemente jugar con instrumentos caros. Quizás necesitemos más seguridad, sugirió otro miembro de la junta. O más supervisión del personal de mantenimiento. El maestro Petrov, que asistía a la reunión, vio esto como otra oportunidad para contar su historia. Damas y caballeros, les aseguro que la situación se ha gestionado. Nuestra mujer de la limpieza ha recibido la formación adecuada sobre su función aquí. No creo que tengamos más problemas con conciertos no autorizados. Los miembros de la junta rieron entre dientes. Ante su broma, Rosa, que estaba vaciando papelera cerca, sintió que la aplastaban las risas. Incluso la familia de Rosa empezó a enterarse de lo sucedido. Su hermana Linda la llamó una noche tras oír chismes de una amiga cuyo primo trabajaba en la sala sinfónica. Rosa, ¿qué es eso de que te metes en problemas en el trabajo? Algo sobre tocar el piano. Intentó Rosa explicarlo, pero le costó entender por qué había arriesgado su trabajo por la música. Linda tenía buenas intenciones, pero vivía en un mundo práctico donde los sueños no pagaban las cuentas. Tienes que mantener un perfil bajo y hacer tu trabajo, le aconsejó Linda. No les des más motivos para hablar de ti. Simplemente limpia y vete a casa. Pero lo más difícil para Rosa no fue la humillación pública, ni los chismes, ni siquiera las bromas crueles. Lo más difícil fue que había perdido su música. Ya no se atrevía a acercarse al piano. Incluso durante sus turnos nocturnos, cuando la sala estaba vacía, la alegría que la había llenado durante meses se había esfumado, reemplazada por la vergüenza y el miedo. Rosa pasaba por delante de la sala de conciertos durante sus rondas de limpieza, pero no se atrevía a mirar el escenario. El piano, que una vez había sido su amigo, ahora se sentía como un recordatorio de su insensatez. Cada vez que limpiaba el escenario, podía oír la voz del maestro Petrov en su cabeza. La gente como tú simplemente no está hecha para cosas superiores. Con el paso de las semanas, Rosa empezó a creer en esas palabras. Quizás el maestro tenía razón. Quizás había sido insensata al pensar que podía ser algo más que una señora de la limpieza. Quizás algunos sueños eran demasiado grandes para gente como ella. Pero en el fondo, enterrado bajo toda la vergüenza y la humillación, una pequeña chispa de música aún ardía en el corazón de Rosa. Y esa chispa estaba a punto de cobrar importancia. Habían pasado 3 meses desde la noche que lo cambió todo para Rosa. La humillación se había convertido en un peso constante sobre sus hombros, pero había aprendido a llevarla con calma. Cumplía con su trabajo, mantenía la cabeza baja e intentaba olvidar que alguna vez había soñado con hacer música. Era un sábado por la noche de junio, y la sala sinfónica bullía con más actividad de la que Rosa jamás había visto. Esa noche era la gaila anual de verano, el evento benéfico más importante del año. Donantes adinerados de todo el estado habían venido para escuchar una actuación especial y firmar grandes cheques para apoyar a la orquesta. Rosa había estado trabajando horas extra toda la semana para prepararse para este evento. Cada superficie del edificio había sido pulida hasta quedar reluciente.
La alfombra roja había sido desenrollada en la entrada principal. Flores frescas decoraban cada rincón. Incluso el baño relucía como una joyería. Se suponía que la pieza central de la gaila de esa noche sería la interpretación del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Una de las piezas más hermosas y desafiantes jamás escritas para piano y orquesta. El solista era Alexander Bulov, un pianista de fama mundial que había volado desde Moscú específicamente para esta actuación. Rosa conocía bien la pieza. La había escuchado innumerables veces durante los ensayos a lo largo de los años, y era una de las obras. Había aprendido a tocarla en secreto durante sus prácticas de medianoche. La música contaba una historia de lucha y triunfo que siempre le había llegado al corazón. Al acercarse la noche, Rosa sentía la emoción crecer en la sala. Los miembros de la junta directiva, con sus costosos vestidos de noche y smokines, llegaban temprano a la recepción previa al concierto. Los músicos calentaban entre bastidores y el maestro Petrov estaba en su salsa, saludando a los invitados importantes y asegurándose de que todo saliera perfecto. Rosa estaba en la sala de descanso de los empleados, poniéndose un uniforme limpio para el turno de noche, cuando oyó pasos rápidos corriendo por el pasillo. David, el director general, irrumpió por la puerta con cara de pánico. ¿Alguien ha visto al doctor Martínez?, preguntó sin aliento, refiriéndose al médico de la Sinfónica que siempre estaba de guardia durante los eventos importantes. ¿Qué ocurre?, preguntó Tony, uno de los guardias de seguridad. Alexander Bulov está enfermo, dijo David, pasándose las manos por el pelo. Una intoxicación alimentaria. Apenas puede mantenerse en pie, y mucho menos tocar el piano. El doctor Martínez está con él ahora, pero no hay manera de que pueda actuar esta noche. Rosa sintió un vuelco en el estómago. Sabía lo importante que era este concierto para la Sinfónica. Meses de planificación, miles de dólares en gastos y cientos de donantes adinerados, todos esperando escuchar a uno de los mejores pianistas del mundo. David ya estaba al teléfono, llamando frenéticamente a todos los pianistas que se le oían. Rosa lo oía dejar mensajes de voz desesperados mientras ella terminaba de prepararse para el trabajo. María, soy David Chun de la Sinfónica. Sé que es de última hora, pero tenemos una emergencia. Obvio. Pausa. Estás en Europa. Por supuesto. Clic Roberto. Piensa. Me alegra que hayas contestado. Necesitamos un pianista que pueda tocar Rachmaninoff 2 esta noche. Pausa. Tienes la mano enyesada. Bien. Me enteré del accidente. Lo siento. Te molestaba. Clic. Las llamadas continuaban. Cada una terminaba en decepción. Los pianistas locales estaban de viaje, lesionados o simplemente no tenían la habilidad suficiente para manejar algo así. Una pieza exigente sin previo aviso. A medida que pasaban los minutos, la voz de David se volvía más desesperada. Rosa salió silenciosamente de la sala de descanso y comenzó con sus tareas de la noche. Pero no podía dejar de pensar en la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que si no encontraban un pianista de reemplazo, toda la gala se arruinaría. La Sinfónica perdería cientos de miles de dólares en donaciones y el maestro Petrov sería humillado frente a las personas más importantes del mundo de la música clásica. Mientras limpiaba el vestíbulo, Rosa observaba por las ventanas cómo llegaban más y más invitados. No tenía ni idea de que el desastre los esperaba dentro. Mujeres con brillantes vestidos de noche reían con hombres con smokines perfectos. Todos emocionados por una noche mágica de música. Una hora antes de que comenzara el concierto, Rosa vio al maestro Petrov irrumpir por el pasillo, con la cara roja de ira y pánico. Gritaba en su teléfono en lo que parecía alemán, probablemente llamando a contactos en Europa para ver si alguien podía coger un vuelo de última hora. Esto es imposible. Lo oyó gritarle a David. ¿Entiendes lo que esto significa? La junta me va a cortar la cabeza. La señora Wellington lleva meses esperando este concierto.
David parecía agotado de tanto llamar. Maestro, he contactado a todos los pianistas profesionales en un radio de 500 metros. No hay nadie disponible que pueda con esta pieza. Entonces, busquen a alguien que pueda. El maestro Petro espetó. No me importa si tienen que sacarlos de su casa. No podemos cancelar esta actuación. Rosa siguió trabajando, intentando pasar desapercibida mientras la crisis la rodeaba. Se sentía fatal por todos los implicados, pero especialmente por los músicos que llevaban semanas practicando para tocar con Alexander Bulov 30 minutos antes del espectáculo. La situación se estaba volviendo desesperada. Rosa podía ver al maestro Petrov a través de las puertas de cristal de la oficina administrativa, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. David seguía haciendo llamadas, pero su voz había perdido toda esperanza. Algunos donantes empezaban a notar que algo andaba mal. Rosa oyó conversaciones donde la gente preguntaba por qué se había cancelado la charla preconor y por qué el maestro parecía tan estresado. Fue entonces cuando Rosa vio a Luna San, la directora asistente, sentada sola en una de las salas de ensayo. Luna era joven, probablemente de unos 30 años, y siempre había sido amable con Rosa. A diferencia del maestro, trataba a todos los empleados con respeto y a menudo les daba los buenos días. Cuando vio a Rosa trabajando, Luna parecía preocupada mientras miraba fijamente una partitura del concierto de Rachmaninoff. Rosa notó que estaba pensando mucho en algo, pero parecía dudar en llevar a cabo cualquier idea que tuviera. Rosa llamó suavemente a la puerta de la sala de ensayo. «Disculpe, señorita Chun, ¿está todo bien?» Luna levantó la vista con ojos cansados. «Oh, hola, Rosa. No, definitivamente no todo está bien. Estamos a punto de tener el mayor desastre en la historia de la Sinfónica». «Oí lo del señor Bulov», dijo Rosa en voz baja. «Lo siento. Sé cuánto trabajo pusieron todos esta noche». Luna suspiró profundamente. «La cosa es, Rosa, que conozco a alguien que podría tocar esta pieza. Alguien que probablemente podría tocarla maravillosamente. Pero, comillas dobles». Su voz se fue apagando, con aspecto inseguro. «¿Pero qué?», preguntó Rosa. Luna estudió el rostro de Rosa por un largo rato, como si intentara tomar una decisión difícil. «Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Esa noche, cuando el maestro Petrov te encontró tocando el piano, ¿cuánto del chap y la balada sabías realmente?» Rosa sintió que su cara se sonrojaba. Esperaba que la gente hubiera olvidado ese vergonzoso incidente. Yo sabía la pieza entera, señorita Chun». «¿Toda? ¿Los 15 minutos?» Rosa asintió, sin confiar en su voz. Luna se inclinó hacia adelante en su silla. «Rosa, te oí tocar esa noche. Estaba en el edificio hasta tarde, trabajando en el análisis de partituras, y oí una música de piano bellísima que salía de la sala de conciertos. Pensé que Alexander Bulov había llegado temprano para practicar». Los ojos de Rose se abrieron de par en par, sorprendida. Había creído estar completamente sola esa noche. «Cuando me di cuenta de que eras tú», continuó Luna, «me quedé maravillada. No solo por tu habilidad técnica, sino por la musicalidad, la emoción que le pusiste a la pieza. Era... Era... extraordinario». Rosa no sabía qué decir. Después de meses de que le dijeran que era tonta y sin talento, oír esas palabras fue como un milagro. Luna se levantó de repente, como si hubiera tomado una decisión. «Rosa, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente sincera conmigo. ¿Conoces el segundo concierto para piano de Rachmaninoff?» El corazón de Rosa empezó a latir más rápido. «Sí, señorita Chun, lo conozco». «¿Cuánto lo conoces?» Rosa respiró hondo. «Me sé cada nota. La he estado escuchando durante años y aprendí a tocarla». Los ojos de Luna se iluminaron con algo. Eso parecía esperanza. «Los 3 movimientos». «Sí, señora».
Luna agarró las manos de Rosa, sin importarle que estuvieran ásperas por la limpieza. Rosa, sé que esto va a parecer una locura, pero ¿estarías dispuesta a tocar esta noche delante de toda esa gente? Rosa sintió que el mundo le daba vueltas. La sola idea era aterradora, imposible y maravillosa a la vez. Señorita Chun, no creo que el maestro Petrov lo haga. Déjeme preocuparme por el maestro Petrov, dijo Luna con firmeza. Ahora mismo, podría ser la única persona que pueda salvar este concierto. ¿Lo hará? Rosa miró los ojos esperanzados de Luna y sintió que algo se despertaba en su pecho. Era la misma sensación que solía tener cuando se sentaba al piano en esas mágicas horas de medianoche. Era la música llamándola de nuevo. Sí, susurró Rosa. Lo haré. Las palabras flotaron en el aire entre Rosa y Luna como un puente que podría salvarlas o hacer que ambas cayeran en el desastre. Rosa había dicho que sí, pero ahora la realidad de lo que eso significaba la golpeaba como una ola de frío. Lo haré, susurró, pero su voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. El rostro de Luna reflejaba alivio y terror a la vez. Sabía que Rosa tocaba de maravilla, pero pedirle a una señora de la limpieza que actuara frente a 500 donantes adinerados y críticos musicales era o lo más valiente que había hecho en su vida o lo más insensato. De acuerdo, dijo Luna, intentando parecer más segura de la que sentía. Primero, tenemos que decírselo a David. Luego tenemos que convencer al maestro Petrov. El solo hecho de pronunciar el nombre del maestro le revolvía el estómago a Rose. Aún recordaba sus crueles palabras de hacía 3 meses, aún sentía la vergüenza de su humillación pública. La idea de volver a enfrentarse a él, sobre todo con esta petición imposible, le daban ganas de correr y esconderse. Pero Rosa pensó en todos los músicos que habían ensayado tanto para esta noche. Pensó en el personal de la Sinfónica que había trabajado horas extra para que todo fuera perfecto. Pensó en la gente que había viajado desde tan lejos solo para escuchar este concierto. Tal vez, solo tal vez, podría ayudar a salvar algo hermoso en lugar de ser la persona que lo arruinó. Luna guió a Rosa por los pasillos hacia las oficinas administrativas. Rosa nunca había caminado por esos pasillos como otra cosa que no fuera una señora de la limpieza, y ahora se encaminaba hacia una conversación que cambiaría su vida o destruiría lo poco que quedaba de su reputación. Encontraron a David en su oficina, desplomado sobre su escritorio con la cabeza entre las manos. Su teléfono estaba rodeado de papeles arrugados cubiertos con nombres y números de teléfono tachados. Parecía un hombre al que se le habían acabado los milagros. David, dijo Luna en voz baja. Creo que encontré a nuestro pianista. David levantó la vista con ojos exhaustos. Luna, a menos que tengas a alguien escondido en el bolsillo trasero, estamos acabados. He llamado a todos. No hay nadie. En realidad, dijo Luna, mirando a Rosa. Hay alguien. Ha estado aquí todo el tiempo. David siguió la mirada de Luna y vio a Rosa, de pie, nerviosa, en la puerta. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, a algo que parecía casi pánico. Luna, por favor, dime que no estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. Rosa conoce el concierto de Rachmaninoff, dijo Luna con firmeza. Lo conoce bien. La he oído tocar, David. Es extraordinaria. David se contrajo las sienes como si le estuviera dando un fuerte dolor de cabeza. Luna, ¿entiendes lo que me preguntas? Esto no es un pequeño recital en la sala de estar de nadie. Es nuestra mayor recaudación de fondos del año. Estará la junta directiva. Estarán los críticos musicales de 3 periódicos diferentes. ¿Y quieres poner a Nuestra Señora de la Limpieza en el escenario? Rosa sintió cada palabra como una pequeña puñalada en el corazón. Pero también comprendió la postura de David. Desde su perspectiva, esta idea era una completa locura. Sé cómo suena, dijo Luna. Pero David, ¿qué opción tenemos? O Rosa o cancelamos el concierto. ¿Qué crees que dañará más la reputación de la Sinfónica?
¿Arriesgarnos con alguien con verdadero talento o decepcionar a 500 personas que pagaron $200 por entrada? David miró a Luna y a Rosa, y Rosa pudo verlo tratando de calcular qué desastre sería menor. Finalmente, suspiró profundamente. Aunque aceptara este plan descabellado, ¿sabes? El maestro Petrov nunca lo aceptará. Nunca. Sobre todo no con... Hizo un gesto vago hacia Rosa, sin querer decir lo que todos sabían, que el maestro la había humillado públicamente hacía apenas unos meses. Déjame encargarme del maestro Petrov, dijo Luna con más confianza de la que Rosa creía que alguien debería tener al hablar de enfrentarse a ese hombre formidable. Luna, dijo David con seriedad. Si esto sale mal, no solo Rosa sufrirá. Tu carrera también podría acabarse. ¿Estás segura de que quieres arriesgarte? Luna miró a Rosa, que estaba de pie junto a la puerta, en silencio, con las manos entrelazadas para evitar que le temblaran. Rosa, ¿estás completamente segura de que puedes con esto? ¿Puedes tocar eso? ¿Un concierto frente a toda esa gente? Rosa pensó en todas esas noches que había tocado sola en el escenario, entregándose por completo a la música cuando nadie la veía. Pensó en cómo el concierto de Rachmaninoff se había convertido en un viejo amigo para ella, cada nota y frase tan familiar como su propio latido. Sí, dijo Rosa, y esta vez su voz sonó más firme. Puedo hacerlo. David parecía un hombre a punto de saltar por un precipicio, pero asintió lentamente. Bueno, vamos a buscar al maestro Petrov. Pero Luna, habla tú. Encontraron al maestro en la sala verde tras bambalinas, paseándose como un tigre enjaulado. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado de tanto pasarse las manos por él, y su atuendo formal de concierto parecía arrugado por el estrés. Cuando los vio acercarse a los tres, su rostro mostró un destello de esperanza. Por favor, dime que encontraste a alguien, dijo con desesperación. La señora Wellington ha estado haciendo preguntas y se me están acabando las excusas. Luna respiró hondo. Maestro, hemos encontrado un pianista que se sabe el concierto de Rokov y puede interpretarlo esta noche. El cuerpo del maestro Petrov pareció relajarse. Gracias a Dios. ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Necesitan tiempo para calentar? Está aquí, dijo Luna, haciéndose a un lado para que el maestro pudiera ver a Rosa con claridad. El cambio en la expresión del maestro Petrov fue inmediato y dramático. El alivio se convirtió en confusión, luego en incredulidad, y finalmente, en una rabia tan intensa que Rosa dio un paso atrás. Esto es una broma, dijo con una voz peligrosamente baja. Estás bromeando en el peor momento posible. Maestro, hablo completamente en serio, dijo Luna con calma. Rosa se sabe esta pieza. Puede salvar el concierto de esta noche. La voz del maestro Petrov se elevó hasta convertirse en un grito. ¿La mujer de la limpieza? La misma mujer de la limpieza que pillé haciendo ruido en mi piano hace 3 meses. ¿Quieres que yo ponerla en el escenario frente al público más importante del año? Rosa sintió que se encogía bajo su mirada, pero Luna se interpuso protectoramente frente a ella. Maestro, escuché tocar a Rosa esa noche. No hacía ruido. Estaba haciendo música. Hermosa música de nivel profesional. Los dos están locos, dijo el maestro, sacudiendo la cabeza violentamente. No destruiré mi reputación poniendo a una aficionada en ese escenario. ¿Preferiría cancelar el concierto y perder $500,000 en donaciones?, preguntó David en voz baja. El maestro Petra se quedó paralizado. Sabía que David tenía razón. Cancelar el concierto sería un desastre financiero para la Sinfónica y la Junta lo responsabilizaría personalmente. Tiene que haber otra opción, dijo desesperado. ¿Qué tal música grabada? Podríamos decirle al público que la solista se presentará por videoconferencia desde Moscú. Maestro, dijo Luna con suavidad. La señora Wellington vino específicamente a escuchar el piano en vivo. Donó $50,000 adicionales solo para la actuación de esta noche. Si intentamos.
Fingir con grabaciones, lo supo de inmediato. Rosa observaba la conversación que se desarrollaba a su alrededor, sintiéndose como en un extraño sueño. 3 meses atrás, el mismo hombre le había dicho que nunca entendería la música real. Ahora le pedían que confiara en ella la actuación más importante de su carrera. Finalmente, el maestro Petrov se giró para mirar directamente a Rosa. Sus ojos eran fríos y calculadores, como si intentara penetrar en su alma. ¿De verdad crees que puedes interpretar a Rukmanov delante de 500 personas sin hacer el ridículo ni poner en ridículo a todos los que confiaron en ti?, dijo. Rosa sostuvo su mirada y sintió que algo fuerte se despertaba en su pecho. Era la misma sensación que tenía cuando tocaba el piano sola por la noche. Una tranquila confianza que provenía de saber que pertenecía a la música. Sí, señor, dijo con claridad. Puedo hacerlo. El maestro Petrov la miró fijamente un largo instante. Rosa pudo verlo sopesando sus opciones, calculando los riesgos, intentando decidir entre un desastre seguro y uno posible. Si fallas, dijo finalmente, sí, si me avergüenzas delante de esa gente, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Entiendes? Entiendo, dijo Rosa. El maestro miró a Luna, David y Rosa, 3 personas que le pedían que tomara la decisión más difícil de su vida profesional. Bien, dijo, y la palabra salió como si escupiera algo amargo. Pero ella actúa con su uniforme. No fingiré que es algo que no es. Rosa sintió que se le encogía el corazón. Había esperado que tal vez, solo tal vez, pudiera parecer que pertenecía a ese escenario. Pero el maestro se aseguraba de que todos supieran exactamente lo que era. Una señora de la limpieza que se había salido de su lugar. Necesita un vestido, dijo Luna con firmeza. Algo apropiado para el escenario. Rotundamente no, espetó el maestro Petrov. ¿Actúa como es, o no actúa? Rosa bajó la vista hacia su sencillo uniforme de limpieza, práctico, resistente y completamente inadecuado para un concierto. Pero entonces pensó en toda la hermosa música que había fluido entre sus dedos, mientras usaba esta misma ropa durante sus sesiones de práctica de medianoche. Está bien, dijo Rosa, en voz baja. Yo usaré lo que tengo. La música es lo que importa. Luna parecía querer discutir, pero Rosa negó con la cabeza. Había llegado hasta aquí y no iba a dejar que el orgullo la detuviera. 20 minutos para el telón. David preguntó mirando su reloj. Rosa, ¿necesitas tiempo para calentar? Las manos de Rosa temblaban de nuevo, pero esta vez no de miedo. Era de anticipación, como si sus dedos ya estuvieran buscando las teclas del piano. Sí, dijo. Me gustaría unos minutos con el piano. Mientras caminaban hacia el escenario, Rosa podía oír al público acomodándose en sus asientos al otro lado del telón. En tan solo unos minutos, saldría y cumpliría el sueño que había llevado en su corazón durante meses, o fracasaría tan estrepitosamente que Rosa se quedaría sola en el escenario vacío, frente al piano de cola que una vez fue su amigo secreto, y luego su fuente de vergüenza. La sala de conciertos estaba en silencio, salvo por los sonidos apagados de 500 personas acomodándose en sus asientos. Al otro lado del pesado telón rojo, sus manos estaban temblando al acercarse al piano. Era el mismo instrumento que había tocado innumerables veces durante sus ensayos nocturnos, pero ahora todo parecía diferente. En tan solo unos minutos, actuaría frente al público más importante de su vida. Con su sencillo uniforme de limpieza, mientras ellos vestían trajes de noche y esmokines, Rosa se sentó en el banco y puso los dedos sobre las teclas. Tocó algunas escalas suaves e inmediatamente sintió que parte de su nerviosismo se disipaba. El piano seguía sonando como en casa. Las teclas respondían a su toque como siempre. Este era su instrumento, y esta era su música detrás de ella. Los miembros de la orquesta subían al escenario, tomando asiento y calentando sus instrumentos. Rosa sentía que algunos la miraban fijamente y oía susurros que intentaba no entender.
La mayoría de estos músicos habían oído hablar de su humillación hacía 3 meses. Ahora les pedían que actuaran con la misma señora de la limpieza que había sido objeto de burlas públicas por parte de su director. Do Luna apareció en casa de Rosa. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban el estrés que intentaba ocultar. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. «Asustada», admitió Rosa, pero lista. «Bien», dijo Luna. «El miedo significa que te importa. Y Rosa, quiero que sepas algo. Pase lo que pase, eres increíblemente valiente por hacer esto». Desde el otro lado, Rosa vio al maestro Petrov hablando con David. Ambos parecían estar a punto de ser fusilados. El maestro miraba a Rosa con una expresión que claramente indicaba que esperaba un desastre total. Antonio, el jefe de mantenimiento, se había enterado de lo que estaba sucediendo. Apareció entre bastidores con varios otros miembros del personal. Todos parecían asombrados de que su silencioso colega estuviera a punto de tocar con la orquesta sinfónica. «Rosa», Antonio susurró, «todos te apoyamos. Muéstrales lo que puedes hacer». El apoyo de sus compañeros de trabajo significó más para Rosa de lo que jamás imaginarían. Eran personas que entendían lo que era ser invisible, trabajar duro sin reconocimiento. Si ella pudiera hacer esto, tal vez significaría algo para todos ellos. 5 minutos antes de la actuación, Luna reunió a los miembros de la orquesta para una breve reunión. Rosa escuchó desde el banco del piano mientras Luna explicaba la situación a los músicos que aún no lo sabían. «Sé que esto es inusual», dijo Luna, «pero Rosa es una pianista extraordinaria. La he escuchado tocar y les garantizo que se sorprenderán. Necesito que todos la apoyen esta noche». La mayoría de los músicos asintieron con profesionalismo, pero Rosa pudo ver la duda en muchos de sus rostros. No los culpaba. Si alguien le hubiera dicho hace 3 horas que actuaría con una orquesta sinfónica, ella tampoco lo habría creído. El director de la sala de conciertos apareció al borde del escenario. Lugares donde todos comenzarían en 2 minutos. El corazón de Rosa comenzó a latir. Latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Cerró los ojos e intentó recordar todas esas noches de paz en las que había tocado esa misma pieza sola en ese mismo escenario. La música se sentía tan natural entonces fluyendo de su corazón a través de sus dedos como agua de un manantial. El maestro Petrov caminó hacia el centro del escenario y Rosa pudo verlo preparándose para enfrentarse al público. Su confianza habitual no se veía por ninguna parte. En cambio, parecía un hombre a punto de dar una terrible noticia. «Damas y caballeros», lo oyó decir a través del telón, «tenemos un anuncio sobre la actuación de esta noche». El público guardó silencio, presintiendo que algo andaba mal. Desafortunadamente, nuestro solista programado, Alexander Bulov, se ha enfermado y no puede actuar esta noche. Rosa escuchó murmullos de decepción del público. Algunos probablemente estaban pensando en irse, preguntándose si podrían recuperar su dinero. Sin embargo, el maestro Petrov continuó, con la voz un poco más fuerte. «Tenemos la suerte de tener un pianista de reemplazo. El concierto para piano de Rakadinov no tan bien». El maestro hizo una pausa y Rosa pudo imaginarlo luchando con su. Siguientes palabras. «Por favor, den la bienvenida a Rosa Martínez». Rosa nunca había oído su apellido anunciado ante el público. Sonaba extraño, importante y aterrador, todo a la vez. El telón comenzó a levantarse, y de repente Rosa pudo ver al público. Cientos de rostros en la oscuridad, más allá de las luces del escenario, se volvieron hacia ella. Vio vestidos de noche que costaban más de lo que ella misma había hecho en un año. Joyas que brillaban como estrellas y expresiones que iban desde la curiosidad hasta la confusión. Rosa sabía lo que estaban pensando. Podían ver su uniforme de limpieza, supieron de inmediato que no era el tipo de persona que solía adornar el escenario. Algunos probablemente la reconocieron como la mujer que vaciaba los cubos de basura durante los intermedios. Caminó hacia el piano,
tratando de mantener la cabeza alta a pesar de los susurros que oía del público. Alguien en la primera fila le preguntó: «Acompañante, ¿quién es? Nunca he oído hablar de ella». Rosa se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura adecuada. Sus manos estaban firmes, lo que la sorprendió. Todo el miedo y el nerviosismo parecían haberse calmado. Este era el momento con el que había estado soñando sin siquiera saberlo. El maestro Petrov levantó su batuta y la orquesta se preparó para comenzar. Rosa pudo ver duda en sus ojos, pero también un pequeño destello de algo que podría haber sido esperanza. Su reputación estaba ahora en sus manos, y ambos lo sabían. El concierto comenzó con la orquesta tocando sola, creando el ambiente con acordes oscuros y potentes que parecían llenar toda la sala. Rosa escuchó la música familiar y se relajó en el momento. Había escuchado este comienzo cientos de veces, pero esta noche sonaba diferente. Esta noche la conducía a su punto cuando se acercaba su entrada. Rosa colocó las manos sobre las teclas y esperó el momento justo. Podía sentir a 500 personas conteniendo la respiración, esperando descubrir si esta desconocida con uniforme de limpieza podía realmente tocar una de las piezas más difíciles del repertorio clásico. Llegó el momento y Rosa comenzó a tocar. Las primeras notas que surgieron del piano fueron suaves y delicadas, como un susurro de melodía flotando sobre la poderosa base de la orquesta. Pero había algo en el toque de Rosa que hacía que incluso estas simples notas sonaran especiales. Tocaba con una ternura que provenía de años de amar esta música en secreto. Rosa podía sentir cómo la atención del público pasaba del escepticismo a la sorpresa. Estas no eran las notas torpes de una aficionada. Esto era verdadera musicalidad, verdadera comprensión de lo que la música debía decir. A medida que se desarrollaba el primer movimiento, la interpretación de Rosa se volvió más segura y expresiva. Sus dedos danzaban sobre las teclas con una gracia y precisión que impresionaron incluso a los miembros de la orquesta que habían dudado de ella. Interpretó los pasajes técnicos con soltura, pero lo más importante, tocó con una emoción que conmovió profundamente a todos los que la oyeron tocar entre el público. La señora Wellington se inclinó hacia adelante en su asiento, completamente cautivada. Había escuchado este concierto interpretado por algunos de los pianistas más grandes del mundo. Pero había algo especial en esta interpretación. Esta mujer no solo tocaba las notas. Estaba contando una historia. El primer movimiento llegó a su dramático clímax con el piano de Rosa cantando por encima de toda la orquesta en un momento de puro triunfo musical. Al terminar, hubo un breve silencio antes de que estallaran aplausos dispersos del público. Pero Rosa apenas los oyó. Estaba completamente absorta en la música, viviendo cada frase y melodía. Para eso había nacido. Y finalmente, lo estaba haciendo. El segundo movimiento comenzó, lento y hermoso, como una oración. Rosa lo tocó con tanta ternura que algunos del público sintieron lágrimas en los ojos. Esta era música que hablaba directamente al corazón, interpretada por alguien que comprendía el sufrimiento, la esperanza y el poder de los sueños. Rosa tocaba. Se olvidó de su uniforme, de las crueles palabras del maestro Petro. Se olvidó de todo excepto de la conversación entre su piano y la orquesta. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Se acercaba el movimiento final, y Rosa sabía que pronto este momento mágico terminaría. Pero por ahora, volaba. El movimiento final del concerto para piano no todo de Rachmaninoff es como un huracán musical. Comienza con una energía que crece y crece hasta convertirse en una fuerza imparable de pura emoción. Mientras los dedos de Rosa se preparaban para lanzarse a este magnífico final, se sintió completamente conectada con cada nota que estaba a punto de brotar del piano. El público había quedado cautivado durante los dos primeros movimientos, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba a punto de suceder. Rosa comenzó el movimiento final con un poder y confianza que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Sus manos se movían sobre las teclas como si pintaran una obra maestra. Cada nota,
perfectamente colocada y llena de significado. La orquesta la siguió y juntas crearon una música que llenó cada rincón de la sala de conciertos. Rosa tocó pasajes que desafiarían a pianistas profesionales que habían estudiado durante décadas, pero los hizo sonar espontáneos. Más aún, los hizo sonar inevitables, como si esta fuera la única forma en que esta música pudiera interpretarse. Entre el público. La gente estaba sentada al borde de sus asientos. La señora Wellington, la adinerada mecenas que había donado dinero extra específicamente para la actuación de esa noche, agarraba el brazo de su esposo con tanta fuerza que él hizo una mueca. Nunca había escuchado algo así. La mujer en el escenario no solo tocaba música. Estaba canalizando pura emoción a través del piano detrás de Rosa. Los miembros de la orquesta también experimentaban algo mágico. Los músicos que habían sido escépticos hace apenas una hora ahora estaban completamente absortos en la interpretación de Rosa. Los violinistas se mecían con sus melodías. El cáliz percibía la profunda emoción de su interpretación, e incluso la sección de metales parecía inspirada por su pasión. El maestro Petrov, dirigiendo desde su podio, estaba viviendo la experiencia más extraña de su larga carrera. 3 meses antes, había descartado a esta mujer como alguien que jamás podría entender la verdadera música. Ahora la veía crear una de las actuaciones más conmovedoras que jamás había presenciado. Su dirección se volvió más expresiva que la de Rosa. Su interpretación lo inspiró a alcanzar alturas que no había alcanzado en años. A medida que el concierto se acercaba a su clímax, Rosa sentía que volaba sobre el escenario. Cada célula de su cuerpo estaba concentrada en la música que fluía a través de ella. Esto ya no era solo una actuación. Era una conversación entre su corazón y el de todos los que la escuchaban. Les contaba la historia de cada sueño que había sido rechazado, cada esperanza que se había visto frustrada y cada momento en que alguien se atrevió a creer en sí mismo a pesar de lo que dijeran los demás. Las exigencias técnicas del último movimiento fueron enormes, pero Rosa superó cada reto con gracia y fuerza. Sus dedos recorrieron pasajes que sonaban como relámpagos musicales, para luego ralentizarse en momentos de tanta ternura que el público sintió que se le cortaba la respiración. Antonio, observando desde los bastidores con el resto del personal, sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Había trabajado junto a Rosa durante años, considerándola una colega tranquila y confiable. Ahora presenciaba su transformación en algo magnífico, y se sentía orgulloso de saber que ella tocaba mientras el concierto se precipitaba hacia sus momentos finales. Rosa sintió una oleada de emoción tan poderosa que casi la abrumaba. Este era su momento, su oportunidad, de mostrar al mundo quién era realmente bajo el uniforme de limpieza y la apariencia humilde. Cada nota que tocaba era una declaración: pertenezco aquí, soy digna, tengo algo hermoso que dar. La orquesta estaba completamente con ella, ahora con 50 músicos, unidos para crear algo que trascendía la mera interpretación. Juntos construyeron el clímax final del concierto en una montaña musical que parecía tocar el cielo. Y de repente, terminó. Las últimas notas del piano y la orquesta resonaron al unísono, potentes y perfectas, antes de desvanecerse en el silencio. Por un instante que pareció eterno, toda la sala de conciertos quedó en completo silencio. Rosa estaba sentada al piano, con las manos aún tocando las teclas, apenas capaz de creer lo que acababa de suceder. El silencio se prolongó y Rosa empezó a preocuparse. ¿Había salido algo mal? ¿Había cometido un error del que no se dio cuenta? Miró al público intentando leer sus rostros en la tenue luz del escenario. Entonces, desde algún lugar en medio del público, alguien empezó a aplaudir. Era una sola persona que aplaudía lenta y deliberadamente. Y en el silencio de la sala, sonó como un trueno. En cuestión de segundos, más gente se unió. Luego más. De repente, todo el público se puso de pie aplaudiendo con una intensidad que estremeció el edificio. El sonido era ensordecedor. Una ola de aprecio y asombro inundó el escenario como un tsunami. Rosa se levantó del piano,
abrumada por lo que veía. Cientos de personas, vestidas con sus mejores galas, la ovacionaban de pie. Eran personas que habían asistido a conciertos en todo el mundo, que habían escuchado a los mejores músicos de su generación y la aplaudían con genuino entusiasmo y respeto. La señora Wellington aplaudía con tanta fuerza que le dolían las manos y las lágrimas de alegría le corrían por el rostro. Se giró hacia su esposo y gritó por encima de los aplausos: «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida». Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Rosa volvió a mirar a la orquesta y vio que ellos también aplaudían. Estos músicos profesionales, personas que inicialmente dudaban de ella, ahora mostraban respeto por lo que había logrado. Para Rosa, aún más asombroso fue ver al maestro Petrov caminando hacia ella por el escenario. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, asombro, vergüenza y algo que parecía genuina admiración. Al llegar a su lado, le tomó la mano y la levantó en alto, presentándola al público como la estrella en la que acababa de convertirse. Los aplausos se intensificaron. La gente gritaba «¡Bravo!» y «¡Magnífico!». Algunos espectadores se enjugaban las lágrimas, conmovidos no solo por la hermosa música, sino por la increíble historia que acababan de presenciar. Dot Luna lloraba de alegría mientras observaba desde el escenario. Había creído en Rosa cuando nadie más lo hizo, y ahora se sentía reivindicada de la manera más espectacular posible. Su carrera podría haberse arruinado si esto hubiera salido mal, pero en cambio, había ayudado a crear una de las actuaciones más memorables de la historia de la Sinfónica. Dot, mientras los aplausos finalmente comenzaban a apagarse. El maestro Petrov se adelantó para dirigirse al público. Su voz era humilde, algo que quienes lo conocieron nunca antes habían escuchado. «Damas y caballeros», dijo, «lo que acaban de presenciar es un recordatorio de que el talento musical se puede encontrar en los lugares más inesperados. Rosa Martínez nos ha regalado una actuación que recordaré toda mi vida». Se giró hacia Rosa y sus siguientes palabras fueron pronunciadas con la suficiente fuerza como para que todo el público las oyera. «Rosa, te debo una disculpa. Me equivoqué contigo, total y completamente. Eres una verdadera música, y ha sido un honor dirigir esta actuación contigo». El público aplaudió de nuevo ante esta inesperada muestra de humildad del famoso y difícil maestro. Pero el maestro Petrov no había terminado. «Rosa, me gustaría ofrecerte un puesto como una de nuestras pianistas destacadas. La Sinfónica estaría honrada de que actuaras con nosotros regularmente». Rosa apenas podía creer lo que estaba oyendo. 3 meses atrás, el mismo hombre le había dicho que nunca entendería la verdadera música. Ahora le ofrecía un trabajo como pianista profesional. El público estalló en aplausos de nuevo. Esta vez celebrando no solo la actuación de Rosa, sino su increíble paso de limpiadora a figura de concierto. Dot, mientras Rosa subía al escenario, aún con su sencillo uniforme, rodeada de músicos con ropa formal de concierto y frente a un público de clientes adinerados, sintió algo nunca antes experimentado. Sintió que realmente pertenecía. La niña que siempre había soñado con hacer música finalmente era libre. La mujer que había limpiado estos pisos durante 15 años había descubierto que era capaz de mucho más de lo que nadie jamás hubiera imaginado. Dot, cuando finalmente cayó el telón y el público comenzó a retirarse, muchos se quedaron para hablar de lo que acababan de experimentar. Sabían que habían presenciado algo especial, algo de lo que se hablaría durante años. La vida de Rosa había cambiado para siempre en 30 minutos. Nunca más volvería a ser solo una limpiadora que soñaba con la música. Ella era ahora Rosa Martínez, pianista, una mujer que había demostrado que el talento y la dignidad pueden triunfar sobre los prejuicios y la crueldad. Y al finalmente abandonar el escenario esa noche, Rosa llevaba consigo la certeza de que los sueños, por imposibles que parezcan, a veces se hacen realidad.